Bienvenida al encuentro multidimensional del Reino Fungi. En estas tres grabaciones pretendo compartirte toda la información que puedo recolectar desde la experiencia, desde la investigación y sobre todo desde el uso personal de los hongos. El propósito de este taller es abrirte la puerta a este mundo, es introducirte en el Reino Fungi desde lo biológico, desde lo espiritual y desde la parte más práctica que sería el cultivo. Durante estos tres videos grabados vamos a estar recorriendo en este primero la introducción al reino fungi, donde vamos a conocer bien de qué se trata el reino, cómo se clasifica y algunas especies, sus poderes y precauciones. Es muy importante como gran recomendación para todo este ciclo que no coseches ningún hongo de la naturaleza. Este taller no te habilita como micólogo. Si quieres aprender a identificar especies de hongos, hay mucha información en internet y en YouTube que está bueno que navegues. En la carpeta de bibliografía también te dejé algunos PDFs, pero aquí no te voy a enseñar a cultivar hongos de la naturaleza. Te voy a enseñar a cultivar cucumelos, que son la especie psicodélica de los hongos, en tu casa. Si te encuentras algún honguito en un estado natural, mi recomendación personal es que no lo coseches porque no sabes identificarlos y hay hongos que son letales, que en cuestión de minutos y segundos te pueden matar. No coseches hongos que no conozcas de la naturaleza. Bueno, dicho esta advertencia por el bien de toda la comunidad, vamos a empezar con este primer videíto. Durante todo este ciclo, durante estos tres videos y durante lo posterior que va a ser la práctica, quiero compartirte como esta triada de juego para que nos alineemos y también esta experiencia sea lo más productiva para ti y que la inversión que hiciste en este taller y en estas descargas sea como útil para todo tu movimiento, ¿sí? Yo te voy a estar compartiendo con estas grabaciones, con la carpeta de apuntes y con la carpeta de bibliografía, una base teórica que pretende darte como el marco conceptual de lo que vamos a estar trabajando con estos tres ciclos, con esos tres encuentros, ¿sí? Pero es muy importante que tú puedas llevar esa teoría a la práctica individual, porque es en la práctica individual donde la sabiduría colectiva, donde la transformación social y donde estos conocimientos se van a anclar en el día a día. Luego, cada mes voy a estar abriendo un círculo Fungi online para que nos compartamos las personas que están tomando microdosis, las personas que están cultivando y también todas las personas que hacen parte de la comunidad de magia práctica podamos abrir la voz, podamos hacer el círculo de poder, ser el círculo de poder y reflejarnos los unos en los otros para aprender de la experiencia del otro. Ese compartir grupal nos trae múltiples perspectivas. Estas tres patas de este triángulo son lo que integran el espíritu a la materia. Si alguna de estas patas falla en esta experiencia, la experiencia no está completa. Entonces yo te invito a que recorras no solo las grabaciones, sino también los apuntes escritos, la bibliografía. Hay un libro en específico que te compartí, que te recomiendo que leas en tu tiempo y en tu ritmo, que se llama Las puertas abiertas de la percepción, que nos da una base muy teórica y muy científica sobre el trabajo con psicodélicos. Además de eso, está el grupo de Telegram, que te invito recién a que te unas al grupo de Telegram después de ver todas las grabaciones, porque las personas que están en el grupo de Telegram ya recibieron el taller, ya están cultivando, entonces está bueno que veas todas las grabaciones para que hables el mismo lenguaje y sobre todo uses el grupo para responder dudas y no para que te ayudemos a cultivar. En el manual de cultivo que también están en los apuntes, está todo especificado y todo detallado. Por favor, usa el grupo de Telegram solamente para preguntas que no estén respondidas en el manual. Así no hacemos que ese grupo se llene de mensajes y también es más cómodo para todos, ¿sí? Cualquier tema personal, cualquier pregunta que no sea del índole de los hongos, hay un montón de canales que puedes contactarme, mi WhatsApp, mi Telegram, mi Instagram, el sitio web, el mail, infinidad de canales que puedes usar para enviarme un mensajito en cualquier momento y lo conversamos por ahí. De nuevo, el grupo de Telegram solamente es para responder preguntas
que no tengan respuesta o que no veas respuesta con los documentos que te estoy enviando y con estas grabaciones. El acompañamiento es continuo. Después de que tú hiciste esta inversión, vas a poder estar en ese grupo de Telegram hasta el infinito. Esa red ya está creada, esa red ya te sostiene. Cualquier pregunta que tú hagas ahí respecto a los hongos puede ser respondida por mí o por las personas que están cultivando, porque yo hace varios meses, casi un año ya, yo compartiendo este taller y he podido tejer con ayuda de la comunidad un soporte. Entonces, para eso es el Telegram, ¿sí? Para ese acompañamiento continuo. Y luego reitero la invitación al Círculo de Poder, que vamos a estar abriendo una vez al mes para compartirnos, para vernos en vivo, para que no se quede solamente en la grabación, sino que también podamos entrar en contacto con nuestro espíritu desde lo digital. Pronto estaré compartiendo fechas para rituales de hongos en algunos lugares de Argentina. Estoy viajando en este momento. Ahora estoy en Jujuy, en Reyes, en un hostel, eh, y estoy coordinando cuáles van a ser los lugares y las fechas de esos rituales. Bueno, dicha esta introducción, vamos a arrancar. La mayoría de organismos que sobrevivieron a extinciones masivas se asociaron con los hongos. Este taller se propone desde el lugar de ingresar en el mundo fungi para traerlo a nuestra vida cotidiana, que no solamente se queden experiencias psicodélicas, sino que también puedas encontrar formas de integrar la sabiduría y el uso de los hongos desde otros lugares. De medicina, en la bibliografía te dejé un ensayo donde hay una descripción muy concreta sobre especies de hongos que sirven para curar enfermedades físicas. También desde el lugar más estético y de diseño, hay muchos avances que se están haciendo eh, para usar a los hongos para crear materiales que están vivos y que sean orgánicos y en armonía con el ecosistema. Yo de profesión soy diseñador, entonces a mí también me interesa pronto empezar a trabajar con los hongos desde ese lugar. En los apuntes, en el primero que dice Introducción al Reino Fungi, al final de ese apunte hay una canalización donde menciono algunos nombres de personas y de referentes que puedes googlear para ver sus trabajos de diseño, de arquitectura, de sanación, de micología, de espiritualidad, de un montón de campos que confluyen en este reino. Durante todo este ciclo y toda la etapa de cultivo y después el uso recreativo o medicinal de los hongos, ten esta pregunta a mano. ¿Cómo puedo incorporar especies de hongos a mis prácticas cotidianas? Si eres artista, si eres diseñador, si eres sanador, sanadora holística o terapeuta, pregúntate cómo puedes incorporar especies de hongos a tus prácticas cotidianas. Especies psicodélicas y especies no psicodélicas. El mundo de los hongos es infinito y cada vez se descubren más cosas. Así que está bueno que tengas esta pregunta por ahí para que podamos integrar a estos hermosos seres a nuestra vida. El reino fungi actualmente está compuesto por 144.000 especies diferentes y contando. Contando porque continuamente se actualiza este número. Los científicos descubren que seres vivos que antes consideraban bacterias son hongos y viceversa. Seres vivos que consideraban que son hongos empiezan a ser bacterias. A medida que la ciencia avanza, tiene más herramientas para observar la naturaleza. Entonces, por eso esta continua expansión. Como particularidad, los hongos carecen de movilidad propia, poseen pared celular, que es una característica de las plantas, pero también de los hongos. No hacen fotosíntesis, crecen como hifas, que las hifas son estos pelitos que vemos cuando una fruta se nos pudre o cuando cultivamos el micelio. Absorben alimentos del ambiente y se reproducen mediante esporas. Como gran particularidad y como primer insight ahí chamánico, los hongos no pueden procesar el alimento como lo hacemos los animales. Los hongos no tienen un sistema digestivo y tampoco pueden hacer fotosíntesis como lo hacen las plantas. Sus células no alcanzan a procesar lo que está fuera de ellos. Entonces, el mecanismo de alimentación que tienen las esporas es aterrizar en la materia orgánica en descomposición o en el lugar donde se van a reproducir y degradar, segregar unas toxinas que degradan ese alimento, ¿no? O esa materia orgánica. Una vez esa degradación está hecha,
las esporas fijan esos nutrientes en su cuerpo y empieza el momento de crecimiento del hongo. Esto me gusta traerlo porque nos trae mucho la data chamánica y de reflejo, ¿no?, de nuestra humanidad sobre la naturaleza, desde el lugar de hay procesos en nuestra psiquis, hay procesos en nuestra vida y en nuestros ámbitos cotidianos que no pueden empezar si no se finalizan los procesos anteriores. Es muy importante que lleves esta información a tu vida concreta. No inicies ningún ciclo hasta que no concluyas el anterior. Aprende de los hongos, que la sabiduría que tienen es infinita, y si así lo hacen, para algo será. A modo más materialista, hablando de los elementos que están como que forman al hongo ya desde la parte más física, es algo muy interesante porque es una conjunción entre glucanos y quitina. Los glucanos son polímeros de glucosa que están presentes en todos los vegetales, en todo el mundo vegetal. Y la quitina es un polisacárido que está presente en las estructuras esqueléticas de los crustáceos y de los insectos. Esas partes duras de las cucarachas, de los pucarrones, de los cangrejos, están hechos de quitina. Y los glucanos son como polímeros que están formando a las plantas y hacen que por eso estén llenas de glucosa. Lo mágico de estos bichitos llamados hongos es que integran a estos dos materiales en su cuerpo físico. La parte dura de los hongos es quitina y los procesos internos también se hacen con glucanos. No se sabe bien si fueron primero los hongos que los animales y las plantas o es un punto intermedio, pero lo traigo porque me parece interesante a nivel de material. La quitina es un material que ahora se está usando mucho para construir productos, para construir incluso edificios, otro tipo de cristales que sean orgánicos y que sean naturales y que vengan de la madre tierra. La quitina es el material más abundante en la naturaleza, porque no solo está en los animales, también está en algunas frutas. Entonces, hay infinidad de quitina. Está bueno como que integremos que la quitina de los hongos también sirve para construir cosas. Lo dejo ahí como picando para que lo tengas como presente. El ciclo de vida del hongo Basidomiceto, que es el hongo que vamos a cultivar, ahora vamos a ver las clasificaciones y vas a entender cuáles son las diferencias, es de una espora a micelio, empieza siendo espora, viaja al micelio, luego el micelio cuando tiene la suficiente fuerza vital y cuando se armó por completo, emerge como un primordio que empieza a buscar la luz del sol y va creciendo en cuestión de días, es muy rápido esta parte del proceso, se va estirando, genera un anillo y un cuerpo fructífero completo. La función del cuerpo fructífero para los basidomicetos es reproducirse. El hongo no es solo la seta que te comes o la seta que vemos. El hongo es todo, esporas, seta y micelio intraterrestre. En este momento en la naturaleza, en el piso que estás pisando, eso está lleno de micelio. El micelio cumple la función biológica y ecosistémica de interconectar plantas y especies que habitan en los bosques y en las selvas. ¿Por qué? Porque el micelio tiene la capacidad de transmitir, de recibir y de transmitir impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos son como nuestras neuronas que llevan información, que llevan mensajes. Hay un estudio que están avanzando y que están investigando que estos impulsos eléctricos son repetitivos en todas las especies de hongos. En ese avance se han dado cuenta que impulsos eléctricos se pueden agrupar en palabras, que hay como alrededor de 20 impulsos eléctricos que son siempre los mismos y que si los tradujéramos al español o algún idioma humano, podríamos interpretarlos como palabras entre los hongos. El micelio es la red que subyace a la realidad material. El micelio es lo que nos conecta con el todo. Somos micelio en un sentido bien material y en un sentido de conciencia universal y de conciencia unificada. Un poco la experiencia de consumir hongos psicodélicos, lo que trae a nuestra conciencia y lo que trae a nuestra psiquis es esta vivencia de sentirnos parte fundamental
de un gran ecosistema que funciona en equilibrio perfecto, que aunque todo afuera nos diga que está mal y que está desequilibrado, todo es perfecto y está en equilibrio y cada vez se equilibra más. Todos los cambios que estamos viviendo como planeta en este momento, como sociedad, tienden al equilibrio. Todas las transformaciones sociales y espirituales que está teniendo la humanidad en este momento son un ajuste que la Madre Tierra y que el micelio están comunicándonos hacia nuestros corazones para que por fin entendamos que no somos dueños de este planeta, sino parte fundamental. Y como todas las partes que están dentro del ecosistema tienen una función y un propósito sagrado, alinearnos con ese propósito sagrado es desplegar nuestro poder personal y es empezar a funcionar ya no como individuos autosuficientes, sino como una compleja red que se sostiene a sí misma y que evoluciona en armonía y en consonancia. Este ciclo de vida lo vamos a volver a ver en la siguiente grabación, en el siguiente video, perdón, en el último video donde hablemos de cultivo. Vamos a volver sobre esto porque el cultivo pues es este mismo ciclo recreado con materiales de la casa. Así que bueno, tente esta fotito porque es como el manual de cultivo sintetizado. Igual yo les voy a mostrar otras imágenes como para complementar esta información. Metiéndonos de lleno en las clasificaciones, vamos a ver tres formas de clasificar a los hongos. Hay muchas formas de clasificar a los hongos y a todas las especies de la naturaleza. En este ciclo yo les quiero compartir tres, según su forma, según sus familias, entre ellos su filogenia, cómo se parecen, su parentesco, y según su relación con el ecosistema o su ecología, ¿no? Es cómo se relacionan con otras especies. La, la primera clasificación que aparece es según su morfología. Y en realidad, según su morfología, podemos clasificarlos en tres, en filamentosos, en levaduriformes y en un híbrido entre filamentosos y levaduriformes, que es poco común en la naturaleza, por eso no lo traje, porque siento que no es necesario como tenerlo en mente, sobre todo para los fines de este taller, que es introducirte. Después, siéntete libre de investigar todo esto, todo lo que quieras, y compartirlo también en el grupo de Telegram. Si sientes que la información que te estoy compartiendo puede mejorar y puede enriquecerse, siéntete completamente libre de comunicarlo en el grupo de Telegram y sobre todo no solamente de criticar el contenido, sino de ofrecer la propuesta o la suma de lo que quisieras que tuviera más. Los filamentosos son los clásicos hongos que crecen en hifas, son los hongos que vamos a cultivar y son los hongos que crecen en la fruta, en el pan, cuando se pudre. Los levaduriformes son los hongos que usamos para fermentar la cerveza, para fermentar el pan. Las levaduras son hongos, no bacterias. Estas dos clasificaciones son según su forma. Como te dije, hay una tercera forma que es un híbrido entre estas, pero es muy poco común en la naturaleza, o al menos para nuestro campo de visión actual, así que no sentí pertinente traer. Luego tenemos la clasificación según su filogenia, según el parentesco que hay entre ellos. En esta clasificación hay varios grupos, yo traje cuatro que son los más importantes y que son sobre todo como los más trascendentales para el taller, que te van a servir para relacionarte con los hongos cuando los empieces a ver afuera. Los bacidomicetos, que son el clásico hongo de sombrerito, ¿no? Que generan una seta. Estos bacidomicetos crean a este órgano fructífero, como te decía en la placa anterior, para reproducirse. Lo que hace ese sombrerito que está ahí arriba es liberar esporas al medio ambiente. Esas esporas tienen la capacidad de volar. Literalmente las esporas generan gases desde su cuerpo que les permiten moverse por el ambiente. Una espora no aterriza porque sí en cualquier lugar. En este momento, en el aire, hay como 8 tipos de esporas y no nos están colonizando porque saben que no tienen las condiciones necesarias para vivir. Cuando un hongo aparece en alguna parte de tu cuerpo, es porque esa parte del cuerpo tiene las condiciones ideales para que esa espora se reproduzca y crezca. Si te aparece un hongo en el pie, que es la clásica, o en cualquier parte del cuerpo, yo te invito primero
a que revises las condiciones materiales de esa parte del cuerpo, ¿no? Cuánta humedad tiene, qué tan limpia está, si tiene alimentito para esporas por ahí, materia orgánica degradándose, ¿no? Y que lo sanes desde lo material. Y también que profundices en la interpretación bioemocional de esa parte del cuerpo. Porque cuando un hongo aparece nos está avisando que algo relacionado con esa parte del cuerpo necesita morir para abrir paso a un nuevo proceso. Te digo esto de nuevo porque las esporas no aterrizan donde sea, aterrizan donde pueden existir. También como dato curioso sobre las esporas de los basidiomicetos, que son los que generan esporas voladoras, es que están hechas de un material igual de duro al acero que los humanos creamos, ¿no? Y ese material tiene la capacidad de atravesar la atmósfera. Yo cuando descubrí esto me voló la cabeza y me hizo flashear un montón. Me hace pensar a veces que los hongos son una especie que viene de fuera del planeta, porque es muy raro que un material orgánico de la Tierra tenga la capacidad de atravesar la atmósfera sin destruirse y sin disolverse. Así que bueno, te lo dejo a tu imaginación y a tu intuición a ver qué conclusiones llegas sobre esta cita. Después tenemos los ascomicetos, que los ascomicetos son un tipo de hongo que no genera esporas voladoras. Sus esporas están contenidas dentro de ese órgano que generan para reproducirse. Luego tenemos los glomeromicetos, que son hongos que se mimetizan, que se simbiotizan, perdón, con las raíces. Estos hongos no pueden existir sin las propiedades que tienen las raíces de las plantas. Son muy comunes, están en todas partes. De hecho, cuando se cultiva marihuana, a veces también compramos como micorrizas para nutrir a las plantas. Son geniales porque generan una simbiosis muy, muy maravillosa con las plantas y les dan propiedades a las plantas que las plantas no pueden hacer por sí solas y ellos reciben también minerales y nutrientes que no pueden procesar porque acordémonos que los hongos no hacen fotosíntesis. Siempre que los hongos se asocian con otro ser vivo, están buscando o hacer fotosíntesis o generar nutrientes que por sí solos no pueden generar. Y luego tenemos los zigomicetos, que los zigomicetos son una especie de hongo que tiene la capacidad de generar dos tipos de esporas, que ahora cuando los veamos en particular te los voy a mostrar para que queden como los nombres bien fijados. Los basidiomicetos, que son estos hongos que vamos a cultivar en casa y que también son los hongos, los Manita muscaria, que son los clásicos hongos rojos de Mario Bros, que son tóxicos, pero no lo son, ya lo vamos a ver sobre el final del encuentro. Em, Estos basidos tienen la capacidad de generar esporas que salen volando, ¿no? Acá vemos en el dibujito, en el croquis, cómo se vería como con zoom eso, ¿no? Ese basidio. El basidio es un cuerpito que genera estas esporas, que esas esporas cuando tienen la suficiente madurez se desprenden y vuelan por el ambiente. El sombrero, el anillo, el pie, la volva y el micelio. Todo esto es el hongo, no solo el fruto. Lo vuelvo a traer porque hay como algo muy instalado en la sociedad que creen que solo el hongo es el fruto. Cuando empieces a cultivarlo te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Como caso particular de los basidiomicetos, también como reflejo chamánico, te quiero traer esto, ¿no? El hongo no se empieza a reproducir hasta que el micelio está lo suficientemente fuerte y experimentado en el terreno que habita. Te traigo esto también como un proceso de paciencia. A veces nosotros queremos compartir nuestros frutos con el colectivo sin haber pasado por unas etapas de maduración y de espera lo suficientemente largas como para tener la experiencia necesaria para sostener a esos frutos en el colectivo. Yo te invito a que seas más como el micelio, a que vivas tus procesos intraterrestre y que cuando sientas que ese proceso intraterrestre oculto que no ha salido a la luz tiene la suficiente fuerza y la suficiente potencia como para que un vientito no lo destruya, ahí sí emerjas con todo el poder y te reproduzcas, o en otras palabras, compartas tu sabiduría con el colectivo. Esto es un reflejo que a mí nadie me contó, que lo descubrí a punta de ensayos y error.
Que me hubiese encantado que me dijeran que tuviera paciencia, que esperara, que no pasa nada si me demoro un mes más o 3 meses más de lo que tenía planeado, que la espera es sabiduría, la paciencia te da herramientas que la velocidad te quita. No aceleres los procesos, almacena la suficiente energía en tu micelio interior y cuando sientas que es el momento real, cuando la vivencia llegue a ti, explota como un hermoso hongo y nutre todo lo que hay a tu alrededor. No lo hagas antes, porque puede venir un vientito y te puede destruir esa construcción. Es mejor esperar que perder toda la energía y empezar de nuevo. Sigamos con la parte más biológica. Durante todo el taller voy a estar haciendo como estos paralelismos porque realmente es a lo que me dedico, a hacer chamanismo, a estar buscando reflejos que nos sirvan para evolucionar en la naturaleza, en lo que ya existe. Los ascomicetos son un tipo de hongo que no genera esporas voladoras, desarrollan ascos, que son estos órganos en los cuales están contenidas las células reproductivas. Como vemos acá en este croquis, va creciendo uno a uno, espora por espora, hasta que está lo suficientemente lleno de esporas ese asco, y ese asco ahí en el lugar que creció, se cae y vuelve y empieza el ciclo. Como grandes referentes de los ascomicetos tenemos las trufas, que son muy conocidas, y está muy bueno porque crecen como bolitas, ¿no? Como caquitas. Y esas caquitas, cuando llega el punto máximo de maduración, se empiezan a descomponer ellas mismas y vuelven al ciclo natural y vuelven a ser otra vez más trufas. Es como perfecto el movimiento de los hongos, es un círculo perfecto continuo, que cuando lo cultives lo vas a sentir y vas a conectar profundo con la abundancia que nos traen los honguitos a la vida. Entonces tenemos bacidomicetos que generan esporas voladoras, ascomicetos que generan ascos que contienen a las esporas. Luego tenemos los glomeromicetos, que un tipo de glomeromicetos son las micorrizas que usamos para cultivar marihuana, y estos son una unión simbiótica entre un hongo y las raíces de una planta. Como vemos en el croquis, estos circulitos serían lo que contiene a las esporas. Es el órgano del hongo donde está contenido la espora, ¿sí? Igual, esa espora no vuela, esa espora se queda ahí dentro de esa raíz y vuelve y se reproduce. Si te fijas, el micelio y las hifas del hongo se meten dentro de la raíz, toda esta estructura celular que hay acá, en la raíz de la planta, y generan arbúsculo, que el arbúsculo es como una inseminación de micelio dentro de la célula de la planta. Esta inseminación genera un organismo nuevo, que son estos glomeromicetos, que es una simbiosis perfecta, donde ninguno de los dos seres vivos sufre, donde el hongo le da nutrientes a la planta y la planta le da posibilidades al hongo de transformar sus nutrientes a través de la fotosíntesis que la planta hace. Este es un hermoso paralelismo también para traernos a nosotros como humanos, que a veces sentimos que cuando una persona o cuando una circunstancia se mete en nuestras células, se mete en nuestros ámbitos de la vida, nos está invadiendo. Reflexiona si realmente esa invasión es una invasión o si realmente te está trayendo herramientas y posibilidades que antes tú no tenías y que te sirven para evolucionar y para desarrollar nuevas potencias. Reflexiones chamánicas. Listo. Tenemos después a la última como grupito dentro de esta clasificación según su filogenia, ¿no? Y son los cigomicetos. Los cigomicetos forman cigoesporas con gruesas paredes de origen sexual y esporangiosporas no nadadoras o no voladoras de origen asexual. La particularidad de los cigomicetos es que generan dos tipos de esporas. Unas esporas que son, que están contenidas dentro de gruesas paredes, como lo vemos acá en el croquis, acá está la imagen, como lo vemos acá en el croquis también. Y esto pasa porque los cigomicetos crecen en extremas condiciones de temperatura y presión. Lo hacen con esas paredes gruesas para que la espora pueda sostener largos periodos de invernación, largos periodos de tiempo
y rompa a esa pared cuando sea el momento y se reproduzca. Son como una suerte de almacenamiento de esporas muy, muy fuerte. Esas son de origen sexual, pero también generan otras esporangiosporas que no son nadadoras, quiere decir que cuando se rompe el cosito no salen volando, se quedan ahí en el lugar y son de origen asexual. Simplemente son esporas que salen como resultado de los procesos biológicos de los hongos. No sirven para reproducirse, simplemente los generan como una polaridad a las otras esporas que sí son de origen sexual. Entonces, recapitulando esta parte, tenemos bacidomicetos, que generan esporas voladoras, son el clásico hongo que vamos a cultivar en casa. Ascomicetos, que generan órganos que contienen a las esporas, como las trufas. Glomeromicetos, que son la sociedad entre hongos y raíces que buscan los dos tener grandes complementos. Y los zigomicetos, que son estos que crean cigoesporas con gruesas paredes para reproducirse en condiciones extremas de temperatura y presión. Son muy sabios los cigomicetos y solamente rompen esa pared como está acá en el croquis cuando es el tiempo, cuando saben que pueden sobrevivir. También, ¿no? Como reflexión está bueno traer de los cigomicetos esto. A veces nuestras ideas, a veces nuestras intenciones, no es que sean malas, no es que sean débiles, no es que sean flojas, es que tal vez no están en las condiciones adecuadas para extenderse y fructificar. La invitación que nos hacen los cigomicetos es envuélvelas en una pared gruesa, en una hermosa, en un hermoso útero, en una hermosa caparazón y espera a que el momento sea adecuado, a que el contexto en el que estás cambie o se adapte o cámbialo tú de contexto. Llévate tu semillita, tu espora a otro lugar que sí tenga las condiciones para que esa fuerza interior, para que esa intención, para que esa idea se manifieste. A veces nuestras ideas no se manifiestan no porque no sean buenas o porque nosotros no tengamos la fuerza suficiente para hacerlo. A veces nuestras ideas no se manifiestan porque el contexto no es fértil para esa semilla. Sigamos con otro tipo de clasificación. Esta clasificación es según su ecología. Y según su ecología, según la relación con otras especies, tenemos cuatro grupitos. Hay más, ya te dije, puedes googlear un montón, hay mucha info de esto. Te traje estos cuatro porque para mí también son bastante reveladores. Tenemos los aprófitos, que son los eternos come caca, ¿no? Que crecen de la materia orgánica en descomposición. Esta materia orgánica en descomposición puede ser heces o cadáveres de animales y plantas. Los micorrizógenos, que son un tipo de glomeromicetos, que son los que se asocian con las raíces. Los liquenizados, que son una sociedad ya no entre plantas y hongos, sino entre cianobacterias y bacterias y hongos. Y los parásitos, que son invasores, que esos pueden o matar al ser vivo que invaden o asociarse con él y no hacerle daño. Ya los vamos a ver en detalle a cada uno. Tenemos los aprófitos. Los aprófitos son los hermosos cucumelos que vamos a estar cultivando, que crecen de materia orgánica en descomposición o de heces. De todas las heces de animales crecen hongos. La de los perros, la de los humanos, la de las vacas, la de los caballos. Todas las heces de animales son nutrientes para esporas. Es muy importante que si vas por la naturaleza y ves un hongo que salió de la hez de algún animal, de las heces de algún animal, perdón, asegúrate de que esa heces de vaca sea de vaca, porque los hongos que crecen de la mierda del caballo son tóxicos y los hongos que crecen de la mierda del perro son tóxicos. Y es un asco además comerse eso. No quiere decir que no sea un asco comerse la de la vaca, pero los cucumelos son como tan sagrados que a mí se me olvida que crecen de la mierda. De hecho, la vaca es resagrada, alto animal, o sea, procesa un montón de cosas. Bueno, en realidad solo pasto y genera magia. Es tremendo. A mí me parece como aguante Tauro. Aguante la vaca. Estos bichos se nutren
de la descomposición de restos de materia orgánica de otros organismos, cadáveres y desechos corporales. Lo mismo, si tú vas por la naturaleza y vas a cosechar un hongo, por favor asegúrate que la caquita sea de la vaca, porque todo lo otro te puede matar. Si no estás seguro, no lo coseches. Déjalo ahí. Los micorrizógenos, que son estos socios entre hongos y raíces. Si bien no son lo mismo que los glomeromicetos, son un tipo, ¿viste? Porque hay hongos que crecen como los bacidomicetos y aún así se asocian con las raíces, como en este dibujo. Se nutren mediante una relación simbiótica con las plantas, colonizando sus raíces, intercambiando con ellas agua y diferentes nutrientes minerales. También intercambian impulsos eléctricos. En el bosque, los árboles y los vegetales se comunican a través de la red de micelio que hay intraterrestre. ¿Por qué? Porque si un árbol es infectado por un parásito o si un árbol recibe un ataque de cualquier depredador, ese árbol envía a través de sus raíces un impulso eléctrico al micelio que el micelio distribuye en todo el bosque. El bosque se prepara para defenderse del parásito, del bichito o del depredador que viene a atacarlos. Es hermoso, es un equilibrio perfecto. El micelio también nos enseña a modo de reflexión que sin redes de conexión como estas que estamos ahora viviendo y experimentando, es muy difícil el equilibrio del ecosistema. Si bien nosotros como conciencia unificada no necesitamos internet para comunicarnos, el mundo materialista en el que nos metimos, para salir de ahí, necesitamos internet. Poco a poco nos vamos a dar cuenta que el internet solo es una manifestación de un proceso invisible que ya ocurría desde hace muchos milenios de telepatía entre especies. Yo tengo un taller, una iniciación a magia práctica, que son 4 ciclos, que te invito a que lo veas. En mi sitio web está en la pestaña Iniciación, porque ahí te enseño cómo usar tus chakras, tus centros energéticos, para comunicarte con otras especies, con otros humanos, sin internet, simplemente con tu poder personal. El micelio es la manifestación de eso. La internet es la manifestación de eso. Somos una conciencia unificada, somos neuronas, pasándose data. Eso estamos haciendo. Este video está quedando grabado para que mucha gente lo reciba y lo va a recibir a través del tiempo y el espacio. Y yo no voy a estar hablándoles. Va a ser un compendio de impulsos eléctricos, de estímulos que yo generé en algún momento y quedaron ahí en la red para que esté disponible. Es súper poderoso el Internet. Si lo usamos conscientemente, fácilmente vamos a llegar al equilibrio que estamos tanto buscando y deseando. Bueno, ahí yo voy viniendo entre lo biológico y lo chamánico. Bueno, tenemos los liquenizados, ¿no? Y estos se nutren a través de relaciones simbióticas entre hongos, algas o cianobacterias. Hay muchos avances entre la espirulina, que es una alga, una cianobacteria, perdón. Bueno, no sé, yo no sé bien si es una alga o una cianobacteria, la verdad no sé mucho de espirulina, pero hay muchos avances de esto, he estado leyendo, son muy poderosos porque se complementan muy bien. Los líquenes son todas esas cascaritas que vemos sobre las ramas de los árboles. También se usa mucho para diseñar cosas. Ahora hay muchos avances sobre diseño textil con líquenes. Pueden googlear diseño textil líquenes. Les va a salir, pueden leer sobre eso. Estos hongos barra cianobacteria establecen una relación tan estrecha que pueden considerarse un mismo individuo y por eso a veces como que cuando nos enseñan en el colegio a los líquenes nos lo enseñan como otro reino de la naturaleza. No son otro reino de la naturaleza, son una sociedad entre bacterias y hongos. Lo mismo, se hacen para nutrirse y para alimentarse con propiedades que el uno no tiene y el otro sí. Y luego los parásitos que se nutren directamente del cuerpo de otros seres vivos. Para eso pueden hacerlo de dos maneras, estableciéndose en su superficie, como esta imagen que vemos acá, que es súper clásica, estos hongos están en casi todo el mundo, son re parásitos, están en todos lados, o pueden colonizar el interior del cuerpo del huésped. Eh, Hay dos tipos de hongos parásitos, los parásitos que hacen simbiosis y no destruyen al huésped,
y los parásitos que envenenan al huésped y lo matan para comérselo. Ambas dos existen. Lo mismo, es un movimiento natural. Acá no se trata de decir si son buenos o son malos, simplemente son, existen en la naturaleza. También como paralelismo para nuestra conciencia y para nuestra evolución, está bueno reconocer que hay parásitos que si nosotros permitimos que ingresen en nuestros sistemas, sean físicos, energéticos o de cualquier índole, pueden ayudarnos hasta cierto punto. También hay que reconocer que hay parásitos que nos pueden matar. Lo pongo ahí como una lucecita para que decidas, para que juegues también con los parásitos que hay, ¿no? Biológicos y energéticos, porque existen, no son ni buenos ni malos, están. Tú como conciencia que se está experimentando a sí misma, puede decidir qué hacer con esos parásitos. Estamos llegando a la final de esta primera grabación y ahora te quiero compartir algunas especies de hongos que son muy conocidas. Las traigo como para que veamos la diversidad que hay de estos bichos y también algunas recomendaciones que te quiero hacer, porque estas especies que te voy a mostrar, algunas son tóxicas y es muy importante que las tengas muy en cuenta. De nuevo, vuelvo a la recomendación inicial de este video. Si encuentras un hongo en la naturaleza y no estás seguro de lo que es, no lo coseches, porque te puedes morir. Este video y este ciclo de 3 encuentros y todo lo que sigue después de los encuentros no te habilita como micólogo. Es una introducción a este juego. Esto solamente te abre la cabeza para el mundo fungi. Si tú quieres salir a buscar hongos en la naturaleza, busca libros, empieza a aprender a profundizar en esto, pero este taller no te habilita para cultivar hongos de la naturaleza. Bueno, acá esto es la página 15 del primer apunte que les dejé en la bibliografía. Y algunas especies, poderes y precauciones. Bueno, la primera que aparece es el champiñón, el clasiquísimo champiñón. Es el hongo más comido por la humanidad porque realmente es muy poderoso. Tiene alrededor de 20 calorías cada 100 gramos, o sea, 20 calorías cada 100 gramos. Es un montón de calorías que está buenísimo para el cuerpo. Y es relativamente rico en fibra alimentaria. También tiene vitamina B6, vitamina C, vitamina D, potasio y niacina. Es un montón de nutrientes en un capuchoncito. También, como los cucumelos, son hongos que crecen muy fácil, que se reproducen muy fácil en las condiciones adecuadas de nutrientes y humedad y temperatura. También hay muchos videos en YouTube para cultivar champiñones en casa. De hecho, lo puedes hacer como con el champiñón que compras del supermercado. Eso tiene ahí como las esporas para reproducirse. Así que está bueno que también navegues esa posibilidad. Los champiñones son sagrados para mí también, son muy ricos, sustituyen un montón de nutrientes animales, está bueno tenerlos en cuenta como parte de la dieta. Luego tenemos el penicillium, que el penicillium es el clásico ascomicota del que se sacan como un montón de antibióticos de amplio espectro. Lo que traigo acá del penicillium es una diversificación de 3 tipos de penicillium que son la misma, digamos, especie que es penicillium, pero el Penicillium schizogenum es la productora de penicilina. El hongo en el laboratorio se ve así y en el microscopio se ve así. Esto es un ascomiceto, ¿vieron? Genera como organitos para reproducirse. Esos órganos son los que contienen las esporas y ahí mismo como que viven, digamos. También podemos encontrar al Penicillium roqueforti, que es un penicillium, pero al ser roqueforti, el otro era Penicillium schizogenum. El Penicillium roqueforti es usado para la fabricación de quesos. Es el queso, es el hongo que está en el queso Roquefort. Se usa por su sabor y por su aroma particulares. Entonces acá ya vemos como la misma especie de Penicillium tiene estas propiedades antibióticas y tiene estas propiedades, digamos, de aroma y de sabor. Me parece súper impresionante que sea la misma especie y tenga esa variación. Y luego hay una tercera variación, hay más, pero traje estas 3 como para hacerla corta, que es la Penicillium citronigrum, que la Penicillium citronigrum es un hongo que crece en el arroz eh, contaminado, ¿sí? Cuando tú haces un arroz y dura más de 3 días en la heladera, es posible que ese arroz se contamine.
con Penicillium citronigrum. Si tú consumes Penicillium citonigrum, te puedes intoxicar y puede ser letal. Yo te recomiendo que no dejes pasar el arroz en la heladera tanto tiempo, porque somos muy perezosos a veces, muy pajeros, y no nos damos cuenta que ese arroz tiene olor. Cuando el arroz empieza a emanar mal olor, es posible que esté contaminado por ese hongo. No lo consumas en ese estado, es preferiblemente que lo tires a una planta o que lo devuelvas a la naturaleza y ahí se integre. Entonces vemos como dentro de Penicillium hay tres, ¿no? Uno que sirve para antibiótico, el otro que sirve para comer, que es súper comestible y delicioso, y el otro que es tóxico. Entonces es como, así es el mundo de los hongos, súper diverso, como la naturaleza misma, como nosotros mismos, hay de todo. Y lo tóxico no significa que sea malo, lo tóxico simplemente es y tiene una labor en el ecosistema bien específica. Luego tenemos las levaduras, las Saccharomyces cerevisiae. Eh, las levaduras se pueden clasificar en ascomicetos o acidomicetos, eso depende de la estructura. Son unicelulares en su ciclo de vida, se reproducen asexualmente por germinación y bipartición, por eso son como tan útiles para fermentar cosas, porque no necesitan como mucho para reproducirse, solamente las condiciones adecuadas y ellas mismas generan como una multiplicación infinita de levadura. Las levaduras se usan mucho en biotecnología, se usan también en biomateriales, se usa en la fermentación de azúcares para hacer cerveza, se usa en la fermentación de azúcares para hacer panadería y también para producir xilitol, que es un tipo de alcohol orgánico que se desprende de la fermentación del vino y de algunos otros azúcares. Bueno, te dejo acá la fotito de la levadura, igual léete el texto que está bueno que tiene mucha data copada. Esto es una levadura y ella se reproduce sola, no necesita coger para reproducirse, no necesita como un estímulo externo para reproducirse, lo hace desde su propio centro. Está buenísimo porque lo que nos da la levadura es que es eso, como velocidad de reproducción. Y cuando la usamos para construir materiales o para hacer comidas o cualquier cosa, es muy mágico. Yo hice una maqueta con levaduras y construí como una cosa en 3D, solamente dejar crecer levadura. Cuando estaba en la facultad es muy bueno porque es muy buena la levadura. O sea, tiene como mucho potencial por esto de la velocidad, de que es muy rápido creciendo. Investiguémosla, juguemos a ver qué pasa. Luego, la famosísima Amanita muscaria. La Amanita muscaria tiene como esta particularidad de ser venenoso y enteógeno al mismo tiempo. La Amanita muscaria o el famoso hongo de Mario Bros es el clásico hongo chamánico. Fue como usado inicialmente, o bueno, los registros que se tienen, ¿no? Porque no sabemos bien cuándo fue el inicio de la humanidad, pero lo que está registrado es que se empieza a usar en Siberia, los chamanes de Siberia empiezan a usarlo para entrar en trance chamánico. Este hongo es un bioacumulador de metales pesados. ¿Qué quiere decir esto? Que donde crece acumula todos los metales del ambiente y por eso es tan poderoso y tan potente. Es un bioconcentrador de potasio, magnesio, cadmio, rubidio y zinc, contribuyendo así a la recirculación natural de estos elementos en los ecosistemas forestales. Si se te aparece un hongo de estos en el camino, yo te diría coséchalo, pero no lo consumas en el momento. Muy importante esto que te estoy diciendo. Para poder consumir la manita muscaria tienes que dejarlo secar como 4 días, no al sol, en la oscuridad, que quede bien seco. ¿Por qué? Porque lo que hace a esta seta tóxica eh, se evapora, cuando se seca se evapora y lo libera y queda como la parte psicodélica en la seta. Entonces es importante que tú dejes secar la manita muscaria si la quieres consumir. Puedes consumirla, pero solamente seca. Si la consumes húmeda, te puede matar. Hay muchos casos de gente que se muere por consumir manita muscaria húmeda. Te pido por favor que escuches mis palabras y consumas la manita muscaria solamente seca. Igual es muy difícil de encontrarla porque solo crece como en lugares de Norteamérica y del norte del mundo. Si crece acá, puede ser en Córdoba, hay muchos casos en Córdoba que se encuentra y tienes que estar como muy alineado con la naturaleza para verla y que se manifieste. Si la ves, no la consumas cruda, no la consumas húmeda, déjala secar al menos 4 o 5 días que quede bien cascarosa. Cuando se seca queda como unas escamas rojas. Esas escamas rojas las puedes consumir solo cuando estén secas.
Si no están secas, tucu tucu. Antes de consumirlos, se secan los cuerpos fructíferos, de modo que el proceso de descarboxilización de los niveles de ácido iboténico dé como resultado la producción de mus, mus-simol. Secar el hongo hace que el ácido iboténico se transforme en mus-simol. Siempre me, me cuesta decirlo. Esta transformación es lo que hace que deje de ser tóxico y se vuelva psicodélico. Luego hay otra variedad de Amanita muscaria que es la variedad Wesowi. Esta variedad es tóxica, húmeda, seca en cualquier estado. Si encuentras una Amanita muscaria amarilla como esta o blanca, porque también hay una variedad blanca, no las coseches, déjalas ahí que ellas tienen una labor en ese ecosistema, no seas tan depredador, déjalas ahí quietitas, quietitas, no hay que hacer nada. Lo que siempre digo, si nosotros le faltamos el respeto a los hongos nos enseñan a respetarlos. Así que vamos con precauciones, vamos con respeto hacia nosotros mismos y hacia el ecosistema que estamos habitando. Es simple vivir acá. Con respeto y amor, es simple vivir en la tierra. La melena de león es un hongo comestible y medicinal que también crece solo en el hemisferio norte, pero hay como personitas que lo cultivan acá en Argentina y está bueno que puedas ahí como consultar porque es muy, muy sanador. Tiene alrededor de 30 sustancias medicinales, es un montón. Tiene un efecto hipoglucemiante, que es mediante la inyección de glucosuria en el sistema del cuerpo humano, reduce la glucemia, el peso y la presión arterial. Tiene un triple efecto. Entonces, para personas con obesidad, con presión arterial alta y o con glucemia, esto es la medicina. Esto es la medicina. Si conoces casos o si tú tienes glucemia, sobrepeso o presión arterial, usa la melena de león. No es un tóxico, no es tóxico en ningún estado. La melena de león es un hongo muy bello. Y además tiene 30 sustancias que también son medicinales y que regulan el sistema inmunológico del cuerpo. Conecta con esta hermosura porque también tiene mucho para ofrecernos. Hay un protocolo de microdosis de psilocibina que se usa con melena de león, que después se los voy a contar al final, cuando hablemos de eso. Pero sí, es muy útil y tiene muchas propiedades hermosas. Y luego llegamos como último acercamiento a estas especies, a nuestros cucumelos, a los Psilocybe cubensis. Son enteógenos. Enteógeno significa que tiene un dios adentro. Ah, son hermosos. Son los creadores de este taller realmente, de todos estos encuentros, de esta comunidad. Son el combustible de todo lo que estoy haciendo. De hecho, te invito ahí como en medio de todo, antes de hablar de los cucumelos, a un acompañamiento que voy a estar ofreciendo a partir del 10 de octubre del 2022 para manifestar proyectos, productos y servicios en círculo con ayuda de las microdosis de hongos. Si te interesa, lo encuentras en mi sitio web en el link Círculo de Manifestación. Ahí está toda la info. Cualquier pregunta que tengas, me escribes por WhatsApp. Volviendo a los cucús, son llamados los cosmopolitan porque pueden vivir en cualquier lugar del mundo. Solamente con condiciones muy simples pueden crecer. Yo quiero romper con este taller el mito de que cultivar cucumelos es súper difícil y súper extremo. Es más difícil cultivar marihuana que cultivar cucumelos. Los cucumelos necesitan atención y amor, nada más, un poquito. De resto ellos hacen todo el trabajo solos. Son muy fructíferos, proliferan un montón, crecen mucho. Depende de cuánto te conectes con el cultivo. En la última clase vamos a estar viendo el tema de cultivo también desde un lugar práctico y energético para que fluya. Así que tranca, ya vamos a llegar ahí. Este cultivo de cucumelo se hizo popular por su facilidad. O sea, es muy fácil hacerlo. Te vas a dar cuenta que te voy a enseñar un método que es muy fácil y sencillo de hacerlo. La psilocibina, incorporada en el organismo, modifica la afectividad, la relación con el entorno y el comportamiento. Dependiendo de la dosis, se pueden producir fenómenos psicosensoriales intermitentes. Proporciona un estado de conciencia onírico, visionario y un incremento de la percepción. La psilocibina es un hermoso compuesto químico, también es un espíritu de la naturaleza al hongo, que lo vamos a ver en el siguiente video. Vamos a estar hablando de psilocibina, de psiconáutica y de cómo eso es molécula y espíritu. Cómo conectarnos desde el lugar científico y desde el lugar espiritual
con esta medicina de la tierra para transformar nuestra realidad psíquica y nuestra realidad material. Eso fue todo por este encuentro. Te recomiendo que leas todo este PDF, son 21 páginas de información. Acá al final está una canalización que me parece muy importante que la tengas y que la veas. Y para cerrar este videíto cortito, te leo esta última parte. Volver a la red original, al micelio primordial, es volver a sentirnos parte y no dueñes. Bienvenido, bienvenida a la Tierra, donde todo está conectado, donde todo está en equilibrio. Rompe la ilusión y vuelve al círculo. Somos uno cuando somos todos. Nos vemos en el siguiente video. Un abracito.